La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Santiago 1 nos hace descender del santuario celestial donde nos dejó Hebreos hacia el terreno de la práctica cristiana. El nombre surge del hebreo Jacob, que pasó a ser la expresión que se pronunciaba Sant Jacob, que se convirtió en Santiago. El vocabulario y el estilo literario griego son muy refinados y el contenido es práctico, al estilo de Proverbios. Además, contiene muchísimas alusiones al Sermón del Monte de Jesucristo y algunos paralelismos con las cartas de Pablo y con las de Pedro, lo cual pareciera señalar al Jacobo o Santiago que presidió el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 como el autor, quien, según algunos, era el hermano de Jesús, hijo mayor de José. Empecemos el estudio de la religión pura y sin mancha, que menciona el verso 27, con las bendiciones que descienden de lo alto, del Padre de las Luces, según el 17. Primero, la bendición de la prueba. Después del breve saludo a las 12 tribus de la dispersión del verso 1, el 2 inicia con la paradójica declaración: Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Aunque es muy repetida la cortesía de Santiago de llamarnos hermanos, ¿cómo está eso de gozarnos en las pruebas? El verso 4 enseña que la prueba produce el deseable fruto de la paciencia, y en el verso 12 se atreve a decir: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. El 13 explica que la tentación no proviene de Dios, el 14 que nace de nuestras propias bajas pasiones, y el 15 que puede dar a luz pecado y hasta la muerte. Entonces, la tentación o prueba, del griego peirasmos, no es mala en sí misma, todo lo define la decisión que tomamos con ella. Segundo, la bendición de la sabiduría. En relación con el tema de tomar decisiones correctas, viene el don de la sabiduría, sobre el cual Santiago aconseja en el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero nos advierte en el 6 que debemos pedir con fe, y en los versos 7 y 8 que no podemos ser inconstantes. Tercero, la bendición de la humildad. Seguidamente los versos 9 al 11 ponen en contraste los de humilde condición, es decir, los pobres, con los ricos. Parece que la intención es hacernos comprender que las riquezas perecederas de esta tierra no son tan valiosas como la humildad. La verdad es que ninguna de las virtudes mencionadas anteriormente lucen bien en una persona que no posea la bella característica de la humildad. Y cuarto, la bendición de la palabra o ley. Por último, a partir del verso 19 se pone de manifiesto la importancia de la bendición de la palabra de Dios, enfatizando la necesidad de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, según el verso 22. Luego, en el verso 25, la palabra se hace sinónimo de la ley, resaltando la bendición y felicidad de ponerla por obra. Además, el verso 26 advierte el peligro de no refrenar la lengua. Para culminar este capítulo, que podríamos llamar la introducción a toda la epístola, el verso 27 declara: La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El resto de la epístola nos seguirá explicando de manera práctica y sencilla cómo hacer de la religión pura y sin mancha una realidad en nuestras vidas. Parece que mientras el apóstol Pablo combatía el legalismo judaizante entre los gentiles, Santiago combatió un problema que estaba en el otro extremo entre los judíos. Cuánto bien nos hará ver la otra cara de la moneda y aprender mucho sobre el lado práctico del cristianismo. Pidamos sabiduría a Dios y continuemos mañana estudiando esta interesante carta. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.